Miércoles 15 de noviembre del 2023, 9:36 de la mañana. Continuando con esta audiencia de control de acusación en el expediente 42-2021-5. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, juzgado a cargo del juez Cheto Soria, va a continuar con la sesión 2. En el proceso seguido a los señores César Alberto Arce Villar, Giovanna Rojas Vargas, segundo Florencio Jarapeña y Juana Yanayaco Carrasco, por los delitos que ya se encuentran, que son de conocimiento de las personas y de sus defensas, y por las calidades que se han señalado también ya en la audiencia anterior. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo de investigación preparatoria por el Ministerio Público. Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso, y con correo electrónico blopez@mpfn.gov.p. Gracias. Gracias, doctora López. ¿Está reemplazando al doctor XP? Sí, voy a asumir la audiencia a partir de esta sesión. Perfecto, gracias. A usted, doctor. Por la Procuraduría, doctora Bengoa. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada, Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados en la sesión anterior, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora Yanayaco. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Abogado defensor Óscar Abelardo Crisóstomo Ramos, con datos ya señalados en sesión previa. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Arce Villar. Muy buenos días, señor magistrado supremo, señorita fiscal, señorita abogada de la Procuraduría y a todos los participantes. Eduardo Omar Álvarez Irala. Los demás datos consignados en la sesión inicial. Me acompaña en esta sesión como interconsulta el doctor Gustavo Banda Coavila. Buenos días, señor magistrado, señorita fiscal, señorita procuradora y más presentes. Edson Gustavo Banda Coavila, registro CAL 73187, con los demás datos ya señalados por mi colega. Gracias. Por la defensa de la señora Rojas Vargas, perdón. Usted hace su autodefensa, ¿verdad, doctora? Buenos días. Sí, buenos días, Supremo. Buenos días con todos los presentes. Fiorella Rojas Vargas. Estoy asumiendo mi autodefensa con los demás datos consignados en auto. Señor juez supremo, quiero dejar constancia que la sesión pasada tuve problemas de conexión y no pude culminar con la audiencia que se estaba llevando a cabo. Gracias. Correcto, señora. Nos dimos cuenta al momento que se desconectó y ya no pudimos volver a tener contacto. Pero ahora va a poder usted hacer sus argumentos de su oposición, de sus observaciones. Por la defensa del señor Florencio Jara. Bien, doctor, muchísimas gracias. Señor juez, buenos días. Señora o señorita fiscal, señores abogados y demás partes procesales. Mi nombre es Segundo Florencio Jarapeña y voy a ejercer mi autodefensa y los demás datos ya lo expusimos en la sesión pasada. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. ¿Se encuentran las personas que están acusadas? La señora Yanayaco. ¿Puede acreditarse, señora? Buenos días, doctor. Mi nombre es Juana Yanayaco Carrasco, identificada con DNI 10799255, domicilio Aprovicer F19 Talara, Piura. Gracias. Correo electrónico juanayanayaco01@gmail. Quería disculparme, doctor, porque la audiencia pasada no pude estar presente porque tuve una diligencia, pero a partir de ahora sí. Ya, no hay problema. ¿Escritos presentados, Ángel? Señor, mi patrocinado se encuentra presente, no sé si... ¿Se encuentra el señor Villar? Perfecto. Arce Villar, que se acredite, por favor. Sí, muy buenos días, señor magistrado supremo, señorita fiscal de la Fiscalía Suprema, señora procuradora,
señores abogados. Mi nombre es César Alberto Arce Villar, identificado con DNI 28603950 y demás datos consignados en la sesión anterior. Muchas gracias. Gracias. Ángel, ¿hay escritos presentados antes de esta audiencia? Doctor, bueno, buenos días. Ángel Eche, especialista legal encargado de audiencia, doctor, de la revisión del Sistema Integrado de Justicia, así como del correo de mesa de partes del juzgado, obra el escrito 2470-2023, presentado el día de ayer a las 7 de la noche. Escrito presentado por la defensa de la imputada Juana Yanayago Carrasco, en el cual incorpora a su defensa al letrado Waldo Rodrigo Cárdenas Arizaga con registro ICAL 91308. Es cuanto tengo que informar a usted. Gracias, Ángel. Al escrito presentado por la defensa de la señora Yanayaco, téngase presente. Es un abogado, señora Yanayaco, que va a acompañar al doctor Crisóstomo, que es el que se ha acreditado. ¿Así es? Sí, doctor. Sí, así es, doctor. Ya, ok, gracias. Se declara válidamente instalada esta segunda sesión y nos queda pendiente los argumentos de la señora Rojas respecto de su escrito de oposición. Señora Rojas, tiene el uso de la palabra. Gracias, Juez Supremo. Bueno, esta defensa técnica, en aplicación del artículo 350, numeral 1, litera A del Código Procesal Penal, considera que la acusación adolece de defectos formales que afectan el derecho de defensa. La primera observación que se ha planteado es respecto a que no se cumple con la relación clara y precisa del hecho que se me atribuye con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, tal como lo señala el artículo 349, numeral 1, literal B. El Ministerio Público, en su requerimiento acusatorio, específicamente en el numeral 3.2.2, me imputa que en mi condición de coordinadora de la oficina de personal realicé las gestiones y coordinaciones necesarias para la contratación irregular, que así lo menciona según la descripción fáctica, de Kevin Alberto Laura Arce, luego de haber tomado conocimiento del interés indebido y directo de Walter Ríos Montalvo. Entonces, como vemos, de los hechos que se está atribuyendo, se precisa que mi persona tenía pleno conocimiento del procedimiento regular para la contratación de personal. Sin embargo, el Ministerio Público no indica, no precisa, no detalla de manera clara cuál es ese procedimiento regular, cuál es ese instrumento de gestión de recursos humanos, respecto también a cuál es en sí el procedimiento para la contratación laboral, en la cual él se base cuándo es un procedimiento regular y cuándo es un procedimiento irregular. Entonces, no se señala si se está prohibido las contrataciones directas o, en su caso, si hay obligación de realizar un concurso público, una convocatoria para la contratación por suplencia bajo los alcances del Decreto Legislativo 728. Tampoco se ha presentado ningún documento o elemento de convicción que acredite que se tenga que convocar a concurso público por la Corte del Callao o, en su defecto, por la Gerencia General del Poder Judicial. Tampoco se señala cuáles han sido estas omisiones que he advertido, cuál es la norma o instrumento de gestión vulnerada. Tampoco se ha acompañado, precisado la existencia de un procedimiento administrativo disciplinario o sancionador que determine dicha contratación irregular. Luego tenemos que en el numeral 4.1 del requerimiento acusatorio, como circunstancias precedentes generales, señala en el numeral 4.1 y 4.12 sobre una organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, donde tenía la participación de Walter Ríos Montalvo como hombre clave, en la cual brindó sostenimiento para una organización de otros vínculos de otros sistemas de justicia. Del citado relato fáctico no se advierte de manera clara y precisa cuál es esa referencia alguna respecto a mi vinculación que tendría mi persona con dichas circunstancias precedentes generales, como en el caso que nos ocupa y que se pretende hacer ver como un acto irregular la contratación de Kevin Alberto Laura Arce.
De otro lado, tenemos que el numeral 4.3.10 de requerimiento, como circunstancias concomitantes específicas, se precisa. Es así que en virtud de la solicitud desarrollada por César Alberto Arce Villar a Walter Ríos Montalvo, se produjo la contratación de Kevin Alberto Laura Arce en la Corte del Callao bajo el régimen 728. En la modalidad de suplencia en el puesto de técnico administrativo 1 y dice de manera expresa que este contrato sería del 5 de febrero del 2018 al 30 de julio del 2018. Entonces, en ese extremo se advierte que el requerimiento no resulta claro ni preciso, ya que existe omisión de sustento de dicha circunstancia concomitante específica, toda vez que se afirma que la contratación de Kevin Laura Arce fue desde el 5 de febrero del 2018 al 30 de julio de 2018. Sin embargo, no acompaña el elemento de convicción correspondiente, esto es, el contrato laboral por el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de julio del 2018. Ahora bien, respecto a la relación de los numerales 4.311, 4.312, 4.313, 4.314 y 4.315, referente a circunstancias concomitantes específicas relacionados al perfil del cargo de técnico administrativo y que debe entenderse que el desempeño de los temas es referente a electricidad. También se precisa que es un supuesto de incumplimiento de cláusulas de contrato y especifica que es las cláusulas segunda y quinta. Y también que se debió convocar a concurso público para la contratación del personal para dicha plaza. Entonces, se verifica que estos temas son netamente administrativos, que en todo caso debieron ser sometidos a un proceso administrativo o consultas ante la autoridad de servir, Secretaría Técnica o el órgano de control interno, a fin de que se determine si la persona de Kevin Laura Arce no cumplía con el perfil, si no se cumplió a cabalidad con las cláusulas del contrato y si se debió obligatoriamente convocar a concurso público para dicha contratación, ya que estas afirmaciones del Ministerio Público no tienen amparo documentario ni legal, toda vez que no existe una resolución administrativa que determine ese extremo de la irregularidad respecto a que se vulneró el contrato laboral, ciertas cláusulas que señala el Ministerio Público. Ahora, respecto a la documentación que ha señalado como elemento de convicción número 9, que es referente al oficio 493-2020, y el elemento de convicción número 8, que es el informe número 827-2019, y el elemento de convicción 15, que es el oficio 643-2020, forzadamente y de manera subjetiva, el Ministerio Público interpreta que Kevin Arce no cumplía con el perfil al no tener la experiencia necesaria, y que se deba entender, en la cual el Ministerio Público supone, que la contratación laboral era para desempeñar funciones de electricidad en el área de mantenimiento, lo cual carece de todo sustento legal, sin ningún elemento de convicción al respecto, pues los contratos laborales que están en el elemento de convicción número 7 no indica, en el mismo contrato, en ese elemento de convicción no indica que el desempeño de las funciones era para electricidad y menos aún que es para el área de mantenimiento. Respecto al numeral 4.3.14 de la acusación, el representante del Ministerio Público, de manera subjetiva e imprecisa, señala que la cláusula quinta de los contratos de suplencia, que es el elemento de convicción 7, referente a que no debiéndose desplazar a otra plaza o dependencia, el Ministerio Público menciona que se debe entender que las funciones son desempeñadas en el área de mantenimiento y la función de electricista. No hay ningún sustento, no hay ningún elemento de convicción al respecto, ya que la asignación al área y las funciones se da mediante el elemento de convicción número 11 que determina el área y el juzgado. Es decir, la designación de funciones y el área correspondiente no se determina en el contrato, por eso que no adjunta ningún medio probatorio, ya que eso es en ejecución del contrato, es posterior a la contratación y se da a través de los memorandos correspondientes. Respecto al numeral 4.3.15, el representante del Ministerio Público señala de manera incongruente que la imputada emitió, entre otros documentos,
literal C, el memorándum 257-2018, y menciona que es la fecha 4 de abril del 2018, dirigido a Kevin Laura Arce, lo cual no se ajusta a la realidad, ya que se contrapone con la resolución de designación y conclusión de mi persona como coordinadora de personal, ya que el cargo lo ostenté entre el periodo del 2 de enero de 2018 al 26 de marzo del 2018. Entonces no hay congruencia con este memorándum que señala que es de fecha 4 de abril del 2018. Así también el Ministerio Público, frente al hecho imputado contra mi persona, no ha precisado si se encuentra sustentada en una prueba directa, una prueba indiciaria, a fin de que indique cuáles son en concreto y que sustenten esta imputación. La segunda observación es respecto a los elementos de convicción que se fundamenta el requerimiento acusatorio contra la recurrente, tal como lo señala el artículo 491, inciso 1, literal C. Entonces, el Ministerio Público en el punto 5 del requerimiento acusatorio enumera 36 elementos de convicción. Sin embargo, no existe coherencia entre lo señalado en el numeral 4.10 del requerimiento relacionado a la fecha de inicio y finalización del vínculo laboral de Kevin Alberto Laura Arce, que menciona que es del 5 de febrero del 2018 al 30 de julio del 2018. Y lo señalado con relación al elemento de convicción 6 y 7, ya que se precisa que el informe 112-2019 del 12 de febrero de 2019, que es el elemento de convicción número 6, se tiene que el contrato de suplencia concluyó el 3 de julio del 2018. Asimismo, se advierte la omisión de individualizar los medios de prueba. Se observa que el ofrecimiento de los medios probatorios de cargo se ha realizado, no se ha hecho una debida individualización de cada uno de los acusados de acuerdo a los cargos realizados. Tampoco se ha diferenciado y se ha hecho precisión a las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores con sus elementos de convicción por cada acusado. Lo cual es fundamental para realizar en su oportunidad el control de admisibilidad y la oposición correspondiente. Ahora, también otro punto es respecto a la ley penal que tipifica el hecho que se atribuye a la recurrente, ¿no? El Ministerio Público señala que la conducta desplegada por mi persona se subsume en el delito de administración pública en la modalidad de negociación incompatible, en la cual está previsto y sancionado, menciona el Ministerio Público, en el primer párrafo del artículo 399 del Código Penal, la misma que sería en calidad de cómplice primario. Sin embargo, al señalar que mi conducta se adecua en el primer párrafo del citado artículo, hace entender que hay un segundo artículo. Entonces, revisando la norma primigenia, sí establece dos artículos. En todo caso, el Ministerio debe precisar si en el caso que nos ocupa, mi accionar se encuadra en el artículo 399 del Código Penal en su texto original o en alguna de sus modificaciones posteriores. Respecto a la cuantía de la pena solicitada, en el numeral 10.2.1.13 del requerimiento, se determina que corresponde imponer una pena dentro del tercio inferior para el delito a efectos de graduar la pena y establece cuáles son los parámetros tal como exige la norma, ¿no? Que debe ser a través de las circunstancias, la peligrosidad del acusado, y en el numeral 10.2.1.4 hace referencia a que la sanción penal debe estar acorde a la culpabilidad, a la trascendencia social que ocasiona el delito, entre otros factores de forma y circunstancia del delito. Sin embargo, solo se limita el Ministerio Público a señalar mi condición de abogada y de servidora pública, así como que era consciente del carácter delictivo de mi conducta, estableciendo la pena imponer de 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad, es decir, la máxima sanción dentro del tercio inferior, no habiendo señalado específicamente y de manera clara ¿qué es lo que lo lleva a solicitar ese extremo máximo del tercio inferior? Ya que no ha desarrollado en su análisis la forma, la peligrosidad en que habría perpetrado el delito, ni la trascendencia social que ocasiona el delito de negociación incompatible. Además, no se ha tomado en consideración la evaluación de las circunstancias para la determinación de la pena concreta, que la imputada es madre de un menor de 13 años de edad, que tiene la condición de discapacitado social, autista, grado 1,
y que constituye el único sostén de su hogar. Tengo la condición de viudez, y pese a que la Corte Suprema considera como una causal supralegal de disminución de la punabilidad como el interés superior del niño, esto lo podemos encontrar en el recurso de nulidad número 761-2018 Apurímac. En ese sentido, tampoco se ha argumentado la pena de inhabilitación, en donde se solicita 10 años en el extremo máximo del tercio inferior, señalándose solo el hecho de que se habría mellado gravemente el prestigio del Poder Judicial ante la sociedad. Pero, señor Magistrado Supremo, en este caso aún no hay daño causado y por ende no estaría fundamentado ese extremo de la inhabilitación. ¿Por qué está solicitando ese tercio inferior el máximo? Por último, señor magistrado, también sucede al momento de solicitar la pena de 242 días multa, que es el máximo del tercio inferior, en donde de manera genérica, en el numeral 10.2.3.3, señala que se ha considerado las características y las circunstancias del hecho, sin precisar cuáles son estas características y circunstancias, habiendo una simple alusión al principio de proporcionalidad sin realizar el respectivo test. En ese sentido, señor Magistrado Supremo, estando las observaciones de carácter formal formuladas y conforme lo establece el artículo 352, numeral 2 del Código Procesal Penal, solicito se disponga la devolución del requerimiento acusatorio al Ministerio Público para su corrección correspondiente. Gracias. Gracias, doctora. Una pregunta. ¿Este hecho que tenga usted la calidad de viudez y que tenga un niño con autismo, lo conocía la Fiscalía o recién lo está mencionando? No, le he presentado documentos correspondientes y he mencionado en todas mis declaraciones los correspondientes. Ah, sí lo ha mencionado en sus declaraciones. Sí, igual está en mi documento, claro, en mi documento está. Ok, gracias, señora. Doctora López, tiene el uso de la palabra para hacer la réplica. Bien, señor magistrado. En primer término, el Ministerio Público solicita que se declaren infundadas las observaciones realizadas por la acusada Fiorella Rojas Vargas y se emite la resolución correspondiente declarando infundadas las mismas. Señor magistrado, en el mismo orden de intervención de la acusada, vamos a absolver las observaciones. En primer término, argumenta que la Fiscalía no ha indicado cuál es el procedimiento regular que se debió seguir para la contratación de Kevin Alberto Laura Arce. Señala que no se ha indicado o no se ha especificado el instrumento de gestión y tampoco, según su postura, la Fiscalía no habría indicado si estaba prohibido contratarlo de manera directa o necesariamente tenía que ser por un concurso, ¿no? Bajo los alcances del Decreto Legislativo 728. Señor magistrado, respecto a esta pregunta, respecto a esta observación, el Ministerio Público debe ser enfático en señalar que de acuerdo a la Ley Marco del Empleado Público, la Ley 28.175, en el artículo 5 señala específicamente que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de personas en un régimen de igualdad de oportunidades. Asimismo, dentro del marco de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral del Decreto Legislativo 728, se establece una normatividad de meritocracia dentro de un marco de concurso para poder acceder a este tipo de plazas, ¿no? Entonces, más allá de que la acusada exija que se le dé un instrumento de gestión o que se le adjunten o aparejen los elementos de convicción como aduce, hay que remitirnos a la norma para ver el mandato legal que obliga a las entidades públicas a convocar a proceso de concurso para este tipo de cargos, ya sean incluso de suplencia, ¿no? Y más aún cuando se trata de un cargo dentro del marco de la ley del Decreto Legislativo 728. Esa es la respuesta que se le da en relación a su primera observación. En relación a su segunda observación, señala que la Fiscalía
no ha acompañado o precisado la existencia de investigación o procedimiento administrativo disciplinario o funcional alguno. En realidad, la Fiscalía no tiene por qué basarse o tener como premisa para poder accionar o promover la acción penal que exista un procedimiento administrativo en contra de la ahora acusada. Pues conforme al artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo y no estamos sujetos a un proceso administrativo sancionador para recién poder acusar o promover la acción penal. Entonces es un error de apreciación de la acusada al pretender exigir que previamente se debería de haber probado que se le instauró en su contra un proceso administrativo, lo cual no es necesario para poderla investigar y ahora acusar. Respecto a su tercera observación referida a que se hace referencia a la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto, refiriéndonos específicamente a la actuación de Walter Ríos Montalvo como jefe de la organización criminal y como hombre clave de la red interna de la Corte Superior de Justicia del Callao. Esta alusión y esta reseña que contextualiza el ámbito de acción de la ahora acusada, es más que de los demás acusados, esta alusión o esta reseña a la organización criminal atañe directamente a la acusada Fiorella Rojas Vargas, en tanto que, como expresamente fluye de esta mención a la organización criminal, se tiene que Walter Ríos Montalvo favorecía a sus personas, a las personas allegadas a su entorno con contratación en la Corte del Callao respecto a su modus operandi. Es decir, esta reseña de la organización hace referencia al modus operandi de Walter Ríos Montalvo y la forma como favorecía a sus allegados dentro de la Corte del Callao. Y directamente la encargada de favorecer a estos allegados dentro de la Corte del Callao y su brazo derecho y también miembro de la organización criminal, que no se ha hecho mención en esta acusación y que si es meritorio precisar, lo haremos, incluir a Fiorella Rojas Vargas como miembro de la organización criminal que también forma parte y está siendo investigada por este delito, ¿no? Entonces, esto la atañe directamente dentro de este contexto de acusación porque ella se le está imputando el ser cómplice de Walter Ríos Montalvo, ¿no? El grado de complicidad dentro de un ámbito de negociación incompatible en la cual la acusada era la encargada de poder materializar los designios e indicaciones del jefe y hombre clave de la organización criminal. Esa es la utilidad y ese es el mérito en base al cual se ha hecho referencia a este extremo en la acusación. Ahora, respecto a que alude, en tercer lugar, la observación de la acusada, alude que de la acusación no se advierte de manera clara y precisa referencia alguna, bueno, ya lo precisé, sí hay referencia a ella en relación al tema de las contrataciones. Luego, respecto a las circunstancias precedentes específicas, señala que en el numeral 4.2 del requerimiento se ha mencionado en las circunstancias precedentes específicas que la acusada fue designada en el cargo de confianza de coordinador 1 de la Oficina de Personal a partir del 1 de enero al 26 de marzo del 2018. Pero dice que esta fecha, que este rango en el cual iba a ejercer sus funciones, se contrapone o se contradice con lo que la Fiscalía señala en el numeral 4.3.2 del requerimiento, en cuanto que habría llamado a Kevin el 28 de diciembre del 2017, ¿no? Se comunicó con Kevin Alberto Laura Arce, es decir, lo que ella pretende señalar como observación es que el 28 de diciembre aún no estaba en ejercicio de funciones porque de acuerdo a la resolución 858-2017, el rango de ejercicio de estas funciones era del 1 de enero del 2018 al 26 de marzo del 2018. Y ella lo llamó a Kevin cuando todavía no estaba en ejercicio de funciones.
Esa es la lectura que le da la acusada, pero el Ministerio Público le da la lectura correcta. Y la lectura correcta es la siguiente, señor magistrado. La resolución que designa a la acusada Rojas Vargas en el cargo de coordinador 1 de la Oficina de Personal de la Corte data, esta resolución 858-2017, data del 28 de diciembre del 2017, fecha desde la cual se debe considerar a Fiorella Giovanna Rojas Vargas como coordinadora de la Oficina de Personal. Desde esa fecha de la emisión de la resolución debe considerársele como coordinadora de la Oficina de Personal. Muy diferente es la fecha en que va a iniciar supuestamente la labor, pero no deja de ser la coordinadora desde el momento en que se emite esta resolución. Es como cuando los magistrados nos nombran por el Diario Oficial del Peruano como fiscales. Nosotros ya somos fiscales o jueces. Muy distinto es el momento a partir del cual podemos ya ejercer la función, pero ya tenemos la condición, ya tenemos el cargo reconocido mediante un documento formal. Y es así que el mismo 28, prueba de ello es que el mismo 28 que se emitió la resolución de designación de Fiorella Giovanna, ese mismo 28, ella lo llama al señor Kevin Alberto Laura Arce para empezar a hacer las coordinaciones que le había ordenado el jefe de la organización criminal, Walter Ríos Montalvo, ¿no? Para poder materializar los actos de interés directo indebido de este ex juez superior. Entonces, señor magistrado, para la Fiscalía es la fecha a partir de la emisión de la resolución la que determina y delinea el ámbito de actuación de la hora acusada. No es como ella señala que el 1 de enero del 2018, ¿no? Como ella pretende darle esa lectura. Finalmente, esto ya merita un tema de valoración probatoria, de estimación probatoria, que no se va a agotar en un ámbito de observaciones formales, definitivamente, porque es la postura de la Fiscalía, desde un punto de vista legal, frente a la postura de la acusada, que según ella es lo que ella establece, según su punto de vista, y será el juez de juzgamiento quien determine quién tiene la razón o no. Pero más allá de eso, el tema de que ella haya empezado o no el 1 de enero, ya la ubica en un plano de complicidad del acto de negociación incompatible. Esto no enerva la imputación que se le está haciendo dentro de las acciones que ha desplegado como coordinadora del área de recursos humanos. O sea, eso no es sustancial para el hecho de enervar la imputación o los hechos que se le atribuyen. Luego, señor magistrado, por otro lado, señala que esto genera confusión. Para la Fiscalía no genera ninguna confusión, porque tenemos claro que la fecha de emisión de la resolución es la fecha en que ella ya estaba nombrada en el cargo. Luego, tiene otra de las descripciones de desarrollo de secuencia lógica. Respecto del numeral 4.3.10 de las circunstancias concomitantes, señala la acusada que se está haciendo una interpretación, que se está realizando una imputación sin acompañar, dice acá, suplencia, en el puesto de técnico administrativo, el señor Kevin, técnico administrativo, del 5 de febrero al 30 de julio del 2018. Eso es lo que dice la Fiscalía, que el señor Kevin Laura Arce ocupó o ejerció el cargo de técnico administrativo del 5 de febrero al 30 de julio, ¿no? Asimismo, lo ha refrendado un informe de recursos humanos de la Corte del Callao, el 112-2019, que fue en este lapso, ¿no? Y también se tiene los contratos. Al respecto, ¿qué dice la acusada? La acusada señala que la contratación de Kevin Arce fue desde el 5 de febrero al 30 de julio, pero la Fiscalía no acompaña el elemento de convicción respecto a este último periodo
del 1 de julio al 30 de julio. Si bien es cierto, señor magistrado, no se ha adjuntado este contrato del 1 de julio al 30 de julio, pero el área de recursos humanos ha informado mediante el memorándum, permítame un instante, por favor, mediante el memorándum, y es en base a esta documental que se está haciendo el sustento de la imputación, que mediante el memorándum en el cual informa de manera clara que mediante el memorándum el informe, mediante el informe 112-2019, de fecha 12 de febrero del 2019, Roxana Pereira Mestas, coordinadora de recursos humanos de la Corte del Callao, informa que el señor Kevin Alberto Laura Arce ha elaborado del 5 de febrero hasta el 30 de julio del 2018. Es un documento oficial emitido por la autoridad o el órgano competente de contrataciones que no puede ser puesto en tela de juicio. Están indicando que habiendo hecho la búsqueda en el sistema de contrataciones, pues en el legajo informático del área, se ha determinado que ha trabajado hasta el 30 de julio. Entonces, no hay motivo para que la acusada ponga en tela de juicio que haya trabajado hasta esa fecha. Eso está corroborado documentalmente. Por lo tanto, no hay nada que precisar. Bien. Luego, respecto a la argumentación, hace una serie de argumentos de defensa referidos al numeral 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 3.14 y 3.15 de las circunstancias concomitantes. Esboza una serie de afirmaciones que más se orientan, más que a una observación formal, argumentación de defensa, que no es el caso poderla atender en este momento. No es pertinente, pero sin perjuicio de ello vamos a tener que dar respuesta para no dejar incontestada la intervención del acusado. Dice que el tema de la contratación del señor Kevin Laura Arce es un tema meramente administrativo. No puede ser un tema meramente administrativo, señor magistrado. Sí, y bien es cierto, tiene connotación administrativa porque se da dentro del ámbito público, dentro de un ámbito de contratación pública, tiene relevancia jurídico-penal, puesto que dentro de este ámbito administrativo al que alude la acusada, se han cometido actos de corrupción, que son materia de acusación, ¿no? Y ella lo minimiza, indicando que son procesos administrativos y que, en todo caso, ella considera que no se le debería acusar porque es un tema meramente administrativo, pero no es un tema meramente administrativo, porque este tema administrativo al que ella alude, en este tema se ha dado una secuencia de infracciones sistemáticas al proceso de contratación, desde el momento en que se contrató al señor Laura Arce, quien no reunía el perfil para ocupar el cargo por el cual se le había contratado. No ocupaba el perfil, no tenía la experiencia, no tenía las condiciones profesionales que exigía el cargo. Desde ese momento, del momento contractual, pasando por el momento de la ejecución contractual, que ya es el cumplimiento del contrato, que en la cláusula 5 determinaba que no se podía variar de cargo al contratado, se violentaron toda la secuencia de contratación, antes del proceso, durante el proceso y en la ejecución del proceso contractual, porque en la ejecución del proceso contractual la misma acusada fue quien mediante sendos memorandos trasladó a Kevin Laura Arce a diferentes puestos, desnaturalizando e incumpliendo e infringiendo y violentando el contrato por el cual, de suplencia con el cual se le había favorecido a Laura Arce. Luego dice que quiere hacer, según lo que ella indica, que no es un contrato de suplencia, que los contratos de suplencia no impiden que se hagan los cambios a otros cargos, que no está actualizado el manual de organización y funciones de la Corte del Callao,
Y bueno, son argumentos de defensa, pero lo que yo sí quiero indicar es lo siguiente, que de acuerdo a la ley de productividad y competitividad laboral en el artículo 61 señala, el contrato accidental de suplencia es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador con el objeto que éste sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación o por efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro de trabajo. Su duración será necesaria según las circunstancias. Lo cierto es que cuando es suplencia es justamente para suplir a alguien que no ha podido continuar en el ejercicio del cargo. En este caso, el señor que salió del cargo tenía un perfil de temas de electricidad, de temas de mantenimiento eléctrico, ¿no? Dentro de técnico administrativo 1, lo cual no cumplió en ningún momento y fue destacado a otras áreas el señor Laura Arce. Otro de los temas que esboza dice que por criterios y costumbre laboral. Bueno, no sé cómo se aplica el tema de costumbre laboral según los estándares de ejercicio laboral de la acusada, pero lo cierto es que por costumbre laboral no se puede menoscabar los requisitos que por mandato legal se establecen para ocupar un cargo, ¿no? Continuando, señor magistrado, se tiene que tampoco dice que la fiscalía, aquí, que la fiscalía no ha precisado si se está refiriendo a indicios o a prueba directa o a prueba indirecta, y que eso forma parte de su derecho a la imputación necesaria. Señor magistrado, el tema de la prueba y la connotación de la misma es un tema que corresponde al debate propiamente de la actividad probatoria que se da en el ámbito del juicio oral. Sin perjuicio de ello, vamos a hacer referencia a que dentro de esta acusación sí se está sosteniendo la imputación dentro de estándares de prueba a nivel de prueba indiciaria y a nivel de prueba directa, conforme ya a las líneas de la nueva doctrina que se viene estableciendo en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Michel de Tarufo ha señalado que la prueba directa puede ser también al mismo tiempo prueba indiciaria, ¿no? La prueba directa y la prueba indirecta no pueden estar diferenciadas en una concepción ontológica, sino en una relación funcional. Es decir, de acuerdo al objeto materia de probanza, se determina si concurren o convergen este tipo de actividad probatoria a nivel indiciario o a nivel de prueba directa, o en puridad una de estas, ¿no? Pero en este caso podemos adelantar o podemos avisorar que se trata de prueba directa y prueba indiciaria, pero eso no amerita ninguna precisión, porque eso no es parte de una exigencia formal de una acusación. Eso ya es un pedido que extralimita el tema formal por parte de la acusada. Luego tenemos, señala que la acusada señala que respecto a los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio de Fiorella Rojas Vargas, en ningún momento se ha precisado de manera personalizada o de manera específica cuáles son los elementos de prueba o de convicción que la vinculan. Y eso es totalmente falso. Si nosotros nos remitimos al requerimiento acusatorio, en cada una de las pruebas se menciona el nombre de Rojas Vargas. En cada una, en tanto en la prueba fonética, en lo que constituyen los memorándums con los cuales ha cambiado de puesto al señor Kevin, y ahí señala en qué medida resulta útil, pertinente y conducente para acreditar la vinculación. Y solo para muestra, solamente a nivel de ejemplo, por ejemplo, en la página 90 de la acusación, respecto a los cuadernos de hecho 1 y hecho 2, cómo incide en su imputación la declaración de Walter Ríos Montalvo. Y acá dice, además de la cual fue la participación de Fiorella Giovanna Rojas Vargas, coordinadora del área de personal, explicará. Entonces dice que Walter Benigno va a explicar acerca de la intervención de Fiorella Rojas Vargas.
y también de los documentos, sus documentos de nombramiento, los memorándums con los cuales trasladó de puesto a Kevin, la prueba fonética, y respecto a las circunstancias posteriores, respecto al informe 112, copias certificadas de los contratos, ahí no se le menciona porque ya son temas que atañen directamente a los informes posteriores que se han obtenido durante la investigación, pero en cada parte de la acusación respecto a las pruebas se menciona de manera detallada al nombre de la acusada Fiorella Rojas Vargas en los elementos probatorios a nivel pericial, testimonial y documental que vinculan a Rojas Vargas como presunta cómplice del delito de negociación incompatible y su vinculación al mismo. Se señala, señor magistrado, de manera específica. Entonces, no es correcto lo que indica la acusada. Respecto de que no existe coherencia entre lo señalado en el numeral 43.10 del requerimiento relacionado al inicio y finalización del vínculo laboral de Kevin. Dice que la Fiscalía ha señalado que es del 5 al 30 de febrero. Del 5 de febrero al 30 de julio del 2018. Y señala que la Fiscalía solamente ha sustentado como elemento de convicción hasta el 3 de julio, contrato de suplencia el 3 de julio, pero ya hemos reiterativamente presente esta observación, pero ya estamos aclarando que se ha determinado que es hasta el 30 de julio, no en virtud a un contrato físico que no hemos contado con esa documentación, porque han informado que no obra probablemente en los archivos. Nos han mandado un informe del área de recursos humanos que han dicho que es hasta el 30 de julio, lo cual por el principio de veracidad de la documentación de la administración pública no se puede dudar, salva prueba en contrario que acredite la acusada que ese documento es falso, ¿no? Y así no es, porque ya lo han informado que es hasta el 30 de julio. No necesitamos ningún acto de elemento de convicción adicional a ello. Luego señala que con los contratos de suplencia, elemento 7, se indica como utilidad de los documentos que permite acreditar que Kevin Alberto Laura, sin embargo, el citado elemento de convicción no se precisa de alguno de estos contratos se establezca. Bueno, sí, bueno, respecto a la ley penal, en realidad no llegamos a entender en virtud a qué o en base a qué la acusada esboza la idea o plasma aquí la observación referida a que tiene dudas sobre si su conducta encuadra en el primer o segundo párrafo del artículo 399 del Código Penal, porque en realidad el Código Penal, el delito de negociación incompatible tiene un párrafo único, no tiene dos párrafos, y no sé por qué insiste en que se le precise si está en el primer párrafo, cuando tiene solo un párrafo, y de acuerdo a los antecedentes legislativos en el tiempo que han dado origen a este tipo penal, se tiene que el tipo penal que se le está imputando es el que cobra vigencia a partir de la ley 30.111, publicada el 26 de noviembre del 2013, y tiene solamente un párrafo, no tiene dos párrafos. Entonces consideramos que no hay nada que precisar, porque en ese mismo sentido está plasmada la acusación. En la acusación no se ha puesto ningún tipo penal que tenga dos párrafos, como ella lo señala. La acusada lo señala. Cuantía de la pena solicitada. Respecto a la pena, señala que... Doctora López, sí. Creo que ha hecho un cuestionamiento sobre la pena tanto de multa como la pena privativa de libertad y también la pena de inhabilitación. ¿Puede de las tres para ya concluir, por favor? Señor magistrado, respecto al tema de la cuantía de la pena concreta, ¿no? La prognosis de pena se ha hecho en función primero nos ubicamos en el tercio inferior. Se está pidiendo la pena efectiva de 4 años y 8 meses. Pero en el extremo inferior, en el tercio inferior, pero en el extremo máximo, ¿por qué? Lo que cuestiona la acusada es por qué en el extremo máximo, pero se le ha explicado
Y señalamos la gravedad de la conducta desplegada por la acusada, porque al ser funcionaria pública al momento de cometer el delito, como jefa de coordinación de recursos humanos, infringiendo sus deberes funcionales dentro de un órgano de administración de justicia, que era la Corte del Callao, esto implica ya una gravedad y hace que la pena se ubique en el extremo superior, ¿no? Además del grave perjuicio que le ha causado a la imagen del Poder Judicial, estas prácticas que han trascendido a lo largo y ancho de nuestro país, como el caso de corrupción más sonado dentro de los últimos tiempos, dentro del sistema de justicia peruano. Entonces, es un caso de impacto social, de impacto judicial muy grave, en el cual pues no se le puede poner penas ínfimas, inferiores. Está más que justificado la gravedad del extremo máximo del tercio inferior contra la acusada. Y es en ese mismo sentido y bajo esa misma lógica de razonamiento que se ha puesto en la misma línea en la pena multa, en la pena de inhabilitación y en la pena privativa de libertad. Más motivación de ello no podemos hacer, no hay nada que observar, nada que subsanar. No considero que lo que ha señalado son argumentos de defensa, más no constituyen observaciones propias que ameriten ningún tipo de subsanación, y eso ya será materia de debate y probanza durante la etapa de juzgamiento. Eso es en cuanto a las penas. Y por último, eso es lo que, en eso ha acabado su intervención, en las penas. Eso es todo, señor magistrado. El Ministerio Público se ratifica en su pedido de que se desestimen las observaciones postuladas por la acusada. Gracias, doctora López. Señora Rojas, ahí. Le voy a dar 8 minutos para que haga su réplica. Gracias, señor juez magistrado supremo. De manera breve, esta defensa técnica se ratifica a que no se ha señalado el procedimiento regular de contratación. La representante del Ministerio Público solo se limita a mencionar que sí está fundamentado y se sustenta en la Ley de Acceso al Empleo Público. Señor magistrado, en contratación laboral, bajo el Decreto Legislativo 728, hay un procedimiento, y eso lo establece el mismo Decreto Legislativo 728. En temas de suplencia, en el caso del Poder Judicial, no solamente de la Corte del Callao, a nivel nacional, toda contratación de suplencia es por contratación directa. No hay ninguna convocatoria, ninguna sede del Poder Judicial que haga una convocatoria para un 728. Por la condición de que es provisional, que es por un tiempo determinado, es que por la necesidad de servicio te permite hacer una contratación directa. Y es por eso que le hemos señalado que indique cuál es el procedimiento regular que establece la señora magistrada, el representante del Ministerio Público, o en todo caso ese procedimiento irregular al no convocar a concurso público. ¿Dónde está la norma que sustente que era obligatorio? La Ley de Acceso de Empleo Público es en sí para poder acceder en casos que sí amerita, pero como le reitero, en estos casos es contratación directa por necesidad de servicio, lo cual se hace desde antes, ahora, inclusive, creo que hasta la actualidad, y todo a nivel nacional del Poder Judicial. Ahora, esta defensa técnica, señor magistrado supremo, no pretende cuestionar, no pretende desacreditar ningún documento, y más aún los documentos emitidos, tanto por la Corte Superior de Justicia del Callao, por ninguna entidad. Lo que se está pidiendo es precisión en fechas para poder hacer un uso de defensa adecuada, porque se indica una fecha de contratación final, 30 de julio del 2018, no obstante se menciona 3 de julio. Entonces lo que se pide únicamente es precisión, señor magistrado, en ciertas fechas, pero de ninguna manera se cuestionan los documentos, se cuestiona los elementos o lo que está presentando el Ministerio Público, que como bien lo dice, va a ser debate en la etapa correspondiente.
Ahora, también nos reiteramos que al no estar fijado, determinado, señalado de manera expresa cuál es este procedimiento, cuál es la norma infringida, inclusive cuál es mi deber funcional que infringí, tampoco no se menciona. No, lo que se indica es que no se ha tenido un procedimiento disciplinario para poder acreditar en todo caso esta irregularidad, ¿no? Porque se menciona que no se cumplió con el contrato, se menciona de que el Ministerio Público hace interpretaciones de acuerdo a su criterio, porque no hay ningún documento que la Corte del Callao, ni el Poder Judicial, ni la Gerencia General, que en su momento era quien manejaba el recursos humanos de la Corte del Callao, hasta que el 2015 me parece que se hizo una idea ejecutora, planteaba estos criterios de contratación directa por necesidad de servicio. Entonces, eso es lo que se ha mantenido en la Corte del Callao y como lo reitero a nivel nacional. Ahora, también se pide la precisión en cuanto a la fecha de designación. Señor magistrado, la representante del Ministerio Público indica, la verdad que me causa sorpresa que primera vez escucho que la fecha del documento, la fecha de la resolución, de ahí uno asume el cargo, pues definitivamente es incorrecto, pues uno asume las funciones, surte sus efectos para el cumplimiento de sus funciones desde la fecha que indica la parte resolutiva, que esto es a partir del 2 de enero del 2018, y de ninguna manera pues se puede anteponer o retrotraer a la fecha de la resolución, porque el hecho que me notifiquen es, como ella ha mencionado, ejemplo de un magistrado, que le notifiquen es publicada la resolución, y el hecho de que esté publicada o la fecha de resolución no significa que el magistrado va a ejercer sus funciones. Va a ejercer funciones desde la fecha que indica la resolución en la cual va a tomar el cargo. Ahora, respecto a que indica de que de manera fraudulenta se ha pretendido dar otra función, se ha cambiado constantemente a la persona contratada de Kevin Arce, vulnerándose en sí el contrato, pero como reitero, en el contrato laboral, en todos los contratos que han juntado el representante del Ministerio Público, en ninguno de manera expresa te va a decir las funciones. En ningún contrato laboral te va a decir el área en la cual va a desempeñar las funciones. Eso es ya en ejecución del contrato. Por eso que solo se indica el cargo, asistente administrativo 1. Pero como de ahí la coordinación de personal es quien asigna con un memorándum. Se asigna el área donde va a desempeñar, y ya es el jefe inmediato, es quien le va a designar las funciones de acuerdo al manual de perfiles de puesto, de acuerdo al ROF, de acuerdo al MOD, porque tampoco quien asigna funciones no es la coordinación de personal, sino hay instrumentos de gestión que están especificados las funciones de cada puesto, y en este caso, como bien lo dice la representante del Ministerio Público, el señor, el que era el titular de la plaza al quien se reemplazó, al señor Castillo, era electricista. Desempeñaba funciones de electricista y el área era mantenimiento. Sin embargo, ¿cuál era el cargo que se le había dado? Y ni siquiera era el cargo que le correspondía, era una encargatura. Lamentablemente, no hay un sinceramiento de puesto, no hay un sinceramiento de plazas en la Corte del Callao, en donde tienen que designar o tienen que dar una plaza de acuerdo a la necesidad de servicio, pero desempeñan otra función, y un claro ejemplo es en este caso, señor magistrado, que función electricista no cumplía con el perfil de asistente administrativo 1, sin embargo, se dio por encargatura, me parece que es por mandato judicial, que se incorporó a esta persona. En todo caso, cerrarnos a que tenía que desempeñar funciones electricistas, señor magistrado, no hay ningún documento. El contrato no lo especifica. Como le digo, las funciones ya lo determinan después de la contratación, el área correspondiente a través de los instrumentos de gestión correspondientes. Ni siquiera los memorandos que emite la coordinación de personal designa funciones, solo indica el área, y ya el jefe inmediato es quien evalúa tal situación. Por eso, señores magistrados, solicito que se declare que más que todo son precisiones que se solicita, pero de ninguna manera cuestionamiento alguno. Gracias, señor magistrado. Gracias, señora Rojas.
Doctora López también tiene. Doctora Bengoa, antes de darle la palabra a la doctora López, ¿algo que agregar a lo que ha señalado la Fiscalía respecto de la oposición de la señora Rojas? Sí, señor magistrado, respecto a las observaciones señaladas por la defensa de la acusada Rojas Vargas, se aprecia de los hechos precedentes, concomitantes y posteriores una narración de la relevancia penal referidas a la contratación del sobrino del presidente de la Corte de Ayacucho, que se encuentra relacionado al interés indebido y directo de Walter Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte del Callao, y referidas a la contratación de la hija de segundo Florencio Jara Peña, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Ica, quien se encuentra relacionado al interés indebido y directo del señor Walter Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte del Callao. Hechos en los que ha participado directamente la acusada en su condición de jefa de coordinación de recursos humanos de la Corte del Callao. Por lo tanto, señor magistrado, se evidencia que sí existe una narración precisa de los hechos imputados, los cuales además ya han sido referidos por la titular de la acción penal. Por otro lado, la acusada también la defensa técnica de la acusada refiere que no se precisa en qué párrafo del delito de negociación incompatible se subsume la conducta atribuida. Sin embargo, la acusación precisa el tipo penal concreto imputado. Esto es en lo descrito, lo que corresponda al artículo 399 del Código Penal. Por lo que solicitamos, señor magistrado, respetuosamente se declare infundada dichas observaciones planteadas por la defensa técnica de la acusada Rojas Vargas. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctora Bengoa. Doctora López, ahora tiene el uso de la palabra. 8 minutos. Bien, gracias, señor magistrado. Debemos precisar, cuando la acusada dice, no me han precisado el ámbito funcional que yo he infringido, ¿no? La Fiscalía no ha sabido precisar porque no ha indicado si el contrato que se ha hecho es irregular y dónde radica la irregularidad. La acusada se centra simplemente para sustentar la irregularidad en una de las aristas de las plurales irregularidades que se verifican en el hecho que se le imputa. La acusada solamente hace referencia a que donde dice que no se le puede contratar de manera directa. Pero esa no es la única irregularidad, esa es una de las irregularidades. Y esa irregularidad está sustentada en la flagrante vulneración y contravención e infracción de deberes funcionales de cara a la Ley Marco del Empleado Público, de cara a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y de cara al Manual de Organización y Funciones. Dentro de las 3 etapas, desde el momento en que se convocó al señor Kevin para ocupar esa plaza cuando no tenía el perfil, a sabiendas que no tenía el perfil, hizo las gestiones y coordinaciones a pedido de su de Walter Ríos Montalvo en ese momento. Esa pluralidad de actos constituyen la pluralidad de vulneración a la norma a las normas que ya he señalado, ¿no? Entonces hay una flagrante vulneración al ordenamiento legal, al manual de organización y funciones, que ahora pretende desconocer la acusada y esboza una serie de argumentos que, como bien se ven y se evidencian de esta audiencia, son propios de argumentos de defensa que ya serán materia de debate en el pleno de juicio oral, porque en este ámbito no vamos a absolver sus reclamos que dicen así estamos acostumbrados a hacerlo en la Corte, no está actualizado el CAF, que el señor acepta que el señor era electricista y el señor Kevin entraba a suplirlo, pero no quiere aceptar que si es una suplencia tiene que ocupar el mismo cargo, materia de suplencia, ¿no? Ya quiere justificar cosas y aspectos que evidentemente para la Fiscalía son injustificables, pero ello lo hará en el ámbito del debate oral. Luego señala funciones áreas. Bueno, ese creo que es el argumento más fuerte que podría rebatir, en cuanto que los demás constituyen meros argumentos de defensa que deben ser
absueltos y agotados en el debate probatorio. Y, señor magistrado, por esas consideraciones, el Ministerio Público una vez más reitera su pedido de que se tenga por infundadas, inadmisibles, mejor dicho, inadmisibles sus observaciones, toda vez que no hay nada que precisar ni absolver. Gracias. Gracias, señor fiscal. ¿Algo más, doctora Bengoa? No, señor magistrado, ratificarnos en lo ya señalado anteriormente. Gracias. Gracias. 1 minuto, por favor. Sí, doctora Ayala. Señor presidente, si bien es cierto, yo ya hice mis observaciones, solo quisiera citar una disposición legal para que usted mejor resuelva, no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Para no evitar una confusión. Hay una resolución administrativa del 2022 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? Que establece que a ¿Me da partir el número, por favor, para poder buscarla? Resolución Administrativa 000-344-2022-CE-Poder Judicial, que justamente... ¿De qué fecha es? Es 21 de septiembre del 2022, que aprueba el reglamento de concurso de méritos para selección de personal bajo el decreto legislativo 128. O sea, es importante para que usted lo tenga en cuenta porque es a partir de esa norma donde dice en las suplencias hay concurso. Antes, el artículo 25 del reglamento de la ley de carrera del trabajador judicial dice se puede contratar personal de manera directa y temporal, dando lugar a los contratos de suplencia. Entonces, a partir del 2022, antes no. Ya, ok, gracias, doctor. Sí, doctora López. Si me permite brevemente indicar también que al margen de si se puede o no se puede, ya la Fiscalía ha sentado su postura, no debemos olvidar que para cualquier contrato de suplencia, la persona que va a suplir a la persona ausente tiene que cumplir con el perfil, y de eso no se habla. No solamente se habla del tema de si se puede, no se puede, si corresponde o no corresponde, pero del perfil, la acusada, por ejemplo, trata de decir una serie de cosas, meros argumentos de defensa, pero objetivamente y de manera legal no cumplía el perfil el señor Kevin Laura Arce, ¿no? Eso es lo que quiero resaltar, señor magistrado. Gracias. 1 minuto. Faltaban escuchar, pues ya escuchamos todo, y escuché yo principalmente las observaciones que ha hecho la señora Rojas Vargas haciendo su autodefensa. Ya se han hecho las réplicas y ya tengo las observaciones completas. Entonces voy a revisarlas y voy a tomar la decisión para el día lunes 20, para este próximo lunes. Señor magistrado, si me permite. Dígame, doctora. Señor magistrado, se encuentra pendiente oralizar la pretensión civil de la Procuraduría. Sí, pero luego de las observaciones, que resuelvan las observaciones, vamos a hacer hay observaciones también de la Procuraduría que sea de inmediato. Ya para el próximo lunes, le escuchamos, doctora, para que haga una vez que resuelva las observaciones. Perdón, un minutito, un segundito. Doctora Bengoa, no se ha hecho ninguna observación a la reparación civil, por lo menos de lo que hemos visto, salvo que alguna de las defensas la tenga y se me haya escapado. No hay ninguna observación. Para el día lunes le escuchamos a usted y luego resuelvo las observaciones formales y le escuchamos a usted. ¿De acuerdo? Gracias, señor magistrado. Ya, sí. Y vengan preparados con las defensas que han formulado excepciones para también escucharlas y tratar de resolverlas en la semana. ¿De acuerdo? Doctor, disculpe, también las observaciones de fondo hay que hacerlas en esa fecha, ¿correcto? ¿Hay de fondo también? Un minuto. Sí, yo hice 2 observaciones de fondo, doctor. ¿Pero las observaciones de fondo están vinculadas con excepciones y sobreseimiento? Sí, claro, sobreseimiento. Claro, para eso, claro. Bueno, yo me refiero a eso cuando hablo de excepciones o sobreseimientos. Ah, correcto. ¿Ya? Claro, el día lunes doy mi decisión sobre las observaciones y de acuerdo a ello
vemos a dónde pasamos, pero vengan preparados, ¿correcto? Listo, entonces queda programada la sesión 3 para el día lunes 20 de noviembre a las 9:30 de la mañana. Es en el mismo link, están notificados. Buenos días, señor. Hasta el próximo lunes, gracias. Señor magistrado, disculpe, ¿podría Ya. ponerle traslado al Ministerio Público del documento que ha presentado el abogado antes de que usted se retire hace un momento? Que sepa, no me ha ocultado nada, solo ha mencionado una decisión. Perdón, que le ha señalado, mejor dicho, señala el número, ¿no? Sí, ha dado solo el número, que es una resolución. Si gusta, ahora pues, acá la tenemos. Si gusta, ahora le paso a su correo la resolución. Le voy a agradecer mucho. Gracias. Ok, ya, doctora. Ya. Hasta luego. Hasta luego, señor juez. Hasta luego con todo.